Cuando te llaman viejo, olvidan que tú construiste lo que ellos usan. Eran las 2:37 de la madrugada, cuando don Ernesto Morales oyó el ruido de alguien rompiendo cosas en el pasillo del piso 42. No eran llantos, era el sonido seco de un hombre acostumbrado a dar órdenes que descubría que había perdido el control. 68 años empujando carritos de limpieza, te enseñan a reconocer la desesperación a kilómetros de distancia. Y ese director ejecutivo, con su traje caro, estaba muerto de miedo mientras veía cómo $500 millones se esfumaban en pantallas que no sabía cómo arreglar. ¿Alguna vez te han tratado como si fueras invisible solo porque tienes canas? Si alguna vez has sentido que el mundo te desechó cuando más tenías para enseñar, quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo un hombre ignorado por todos salvó lo que 30 graduados universitarios no pudieron. Comenta desde qué ciudad nos ves y suscríbete ahora. Necesitarás esta historia cuando te digan que tu experiencia no vale nada. Porque no vale nada, y te lo voy a demostrar. El olor a cera mezclado con café recalentado impregnaba aquel suelo de cristal y mármol que Ernesto limpiaba 5 noches por semana. Le dolía la espalda. 68 años cargando peso pasan factura. Pero aún podía ver a lo lejos. Y aquella mañana vieron lo de siempre. A un hombre rico que cree que el dinero lo soluciona todo, hasta que deja de hacerlo. El mencionado Andrés Salazar estaba desplomado sobre la mesa de reuniones, con la camisa arrugada y las manos temblando sobre el teclado, como si no supiera dónde pisaba. Ernesto conocía ese miedo. Lo conocía desde que perdió su trabajo a los 60 años porque la empresa prefirió contratar a un joven de 25 que cobraba menos y entendía de redes sociales. Lo conocía desde que repartió su currículum en 50 lugares y todos le dijeron, «Estás sobrecualificado». Una forma educada de decir, «Eres demasiado viejo y te vamos a pagar poco, así que es mejor contratar a alguien que no sepa que vale más». Lo conocía desde que tuvo que tragarse su orgullo y aceptar empujar un carrito de la compra para pagar las medicinas de su esposa, mientras ella moría de cáncer, y los médicos agotaban hasta el último centavo que había ahorrado en 30 años. El director general ni siquiera levantó la vista cuando Ernesto se detuvo en la puerta. Normal. En 5 años trabajando allí, nadie le había prestado atención. Pasaban a su lado como si su uniforme azul fuera una capa de invisibilidad. Hablaban por teléfono de millones mientras él vaciaba papeleras llenas de comida desperdiciada que podría haber alimentado a una familia entera. Se reían a carcajadas en las fiestas navideñas, y al día siguiente estaba limpiando el vómito de un ejecutivo borracho que ganaba en un mes lo que él no veía en un año. Pero Ernesto no empujaba el carrito por gusto, sino por necesidad. Y la necesidad no borra el conocimiento. 30 años construyendo sistemas de seguridad cuando Internet aún estaba en pañales en México. 10 años protegiendo bancos de hackers cuando estos chicos de hoy todavía jugaban con coches de juguete. Un profesor universitario que formó a generaciones hasta que la universidad decidió que un perfil joven y dinámico era más importante que el conocimiento real. Sabía más de ordenadores que todos esos ingenieros con el pelo engominado juntos, pero nadie pregunta por código cuando limpia los baños. Fue entonces cuando vio las pantallas. Esos códigos rojos parpadeantes que reconoció al instante, un ataque coordinado de 3 vectores simultáneos, un protocolo ruso adaptado, un clásico de 2008 al que ya se había enfrentado y superado cuando aquel director ejecutivo aún estaba en la universidad aprendiendo a hacer bonitas presentaciones de PowerPoint. Ernesto sintió que algo despertaba en su interior. No era ira, sino un profundo cansancio de ver talento desperdiciado mientras la desesperación reinaba por la ignorancia. Dejó caer la fregona contra la pared. El mango golpeó el suelo, y el sonido resonó por el pasillo vacío. Andrés por fin levantó la vista. Sus ojos rojos reflejaban la mirada perdida, y por primera vez en 5 años, aquel hombre rico vio de verdad al anciano del uniforme azul, con los codos remendados que siempre había estado allí. «Esto no es un fallo del sistema», dijo Ernesto con voz ronca pero firme, la voz de alguien que había vivido demasiado tiempo como para temer a un jefe. «Se trata de un ataque ruso de 3 capas.
Lo vi en 2008 y sé cómo detenerlo. El silencio que se instaló fue ensordecedor. El director ejecutivo parpadeó como si acabara de ver un fantasma. Y Ernesto sonrió para sí mismo. Esa sonrisa amarga de quien sabe que solo se fija en ti cuando te necesita, nunca cuando tú lo necesitas. Andrés Salazar miró al anciano como si presenciara lo imposible hecho realidad. Un conserje acababa de diagnosticar en 10 segundos lo que ingenieros de renombre no habían podido en 6 horas. Y lo peor era que parecía demasiado seguro de sí mismo para mentir. El director general sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún no era esperanza, solo la sensación de que quizá, solo quizá, la salvación vendría de donde menos lo esperaba. Ernesto no esperó invitación. Dejó caer la fregona, que resonó como madera vieja golpeando mármol fino, y se dirigió a la mesa con el paso de quien conoce a la perfección la conexión de cada cable. Sus botas gastadas dejaron marcas en la alfombra italiana que costaron más de 6 meses de sueldo. Sin pedir permiso, sacó la silla de cuero y se sentó. Un gesto sencillo, pero cargado de décadas de dignidad que ningún jefe arrogante había logrado quebrantar por completo. ¿Puedes parar esto? La voz de Andrés salió quebrada, débil, patética incluso para él mismo. Ernesto miró las pantallas rojas que gritaban «Acceso denegado», con letras que parecían palpitar con vida propia, y sus dedos, esos dedos manchados de productos químicos y marcados por callos de fregar, se cernían sobre el teclado como las manos de un cirujano antes de la primera incisión. No respondió con palabras porque un hombre de 68 años aprende que hablar es fácil, pero actuar es lo que lo demuestra. Empezó a teclear. Y vaya si tecleaba aquel anciano. Sus manos danzaban sobre las teclas con una velocidad que no se correspondía con la artritis, la edad, ni siquiera con un uniforme de conserje. Las líneas de comando se desplegaban en cascada por la pantalla en verde sobre fondo negro. Lenguajes antiguos que Andrés apenas reconocía. Protocolos olvidados que ninguno de sus ingenieros millennials podía encontrar ni con un tutorial de YouTube. El anciano excavaba túneles por el sistema como quien conocía los atajos secretos de la casa donde había vivido durante décadas. Puedo ralentizarlo e incluso revertirlo si me das acceso root completo, dijo Ernesto sin apartar la vista de la pantalla, mientras sus dedos seguían moviéndose frenéticamente. Pero necesito acceder a los servidores físicos directamente. Y necesito que confíes en mí. Algo que sé que es casi imposible porque hasta hace 2 minutos era invisible para ti. No había acusación en su voz, solo la afirmación de alguien que conoce la realidad del mundo demasiado bien. Andrés sintió que la vergüenza le quemaba el rostro. 5 años. 5 años pasando junto a ese hombre cada día sin preguntarle jamás su nombre, sin saludarlo jamás, sin mirarlo ni una sola vez como a un ser humano, y no como a un mueble andante. El director general sacó de su bolsillo la tarjeta maestra de acceso, esa tarjeta dorada que abría todas las puertas del edificio, y la colocó sobre la mesa con la mano temblorosa de cansancio y miedo. Haz lo que tengas que hacer. Confío en ti. Ernesto tomó la tarjeta y algo brilló ante sus ojos cansados. No era la victoria, ni la satisfacción de la venganza. Era simplemente el profundo y triste alivio de que alguien por fin fuera visto, aunque para ello hubiera sido necesaria una catástrofe. Se levantó de la silla con dificultad. Sus rodillas crujieron ruidosamente y necesitó apoyarse en la mesa un instante antes de poder enderezar la espalda, que había soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Vámonos entonces. Y joven, prepárate. Cuando recupere este sistema, también sacaré a la luz al responsable. Porque un ataque de esta magnitud no viene de fuera, viene de dentro, de alguien a quien conoces muy bien. El montacargas descendió en un silencio opresivo. Ernesto se apoyó contra la fría pared metálica, intentando aliviar su dolor de espalda, mientras Andrés lo miraba como si estuviera redescubriendo el mundo desde cero. El anciano cargaba una mochila destartalada llena de herramientas que siempre guardaba escondidas en el fondo. Destornilladores, cables adaptadores, memorias USB,
Una pequeña libreta negra amarillenta con anotaciones que parecían antiguos códigos de guerra. ¿Por qué nunca dijiste nada? La pregunta brotó de Andrés, mezclada con culpa y genuina confusión. 5 años trabajando aquí, y podrías haber dicho que lo entendías. Podrías haber subido. Podrías haber... Ernesto esbozó esa sonrisa triste que solo los ancianos ponen cuando un niño hace una pregunta demasiado ingenua. Sacó la libreta de su mochila y hojeó las páginas llenas de códigos escritos a mano. Registros de ataques que había detectado y solucionado solo durante años, sin que nadie lo supiera. Te lo dije, 3 veces. La respuesta fue tan seca como el desierto. La primera vez fue en 2020, cuando te hackearon y perdiste datos de 2,000 clientes. Dejé un informe completo en tu escritorio explicando cómo prevenirlo. Lo tiraste a la basura pensando que era publicidad de un antivirus barato. La segunda vez fue en 2022, cuando un virus entró por el sistema inteligente de aire acondicionado. Sí, por el aire acondicionado, porque todo lo conectado es vulnerable. Avisé al supervisor. Se rió en mi cara y dijo que los conserjes deberían ocuparse de la suciedad, no de la tecnología. El ascensor se detuvo bruscamente, haciendo que la rodilla de Ernesto protestara ruidosamente. Las puertas se abrieron a un sótano gélido, donde el ruido de los ventiladores creaba una sinfonía mecánica constante, un zumbido profundo que vibraba en su pecho y se asemejaba a una gigantesca colmena de abejas electrónicas. Ernesto salió primero, recorriendo los estrechos pasillos con la absoluta familiaridad de quien conoce cada rincón, cada cable suelto, cada servidor problemático. Andrés lo siguió en silencio porque el peso de la verdad le caía como plomo en el estómago. 3 oportunidades desperdiciadas por un orgullo ciego. ¿Y la tercera vez? Alcanzó a preguntar. Ernesto se detuvo frente a la puerta de la sala de servidores principal y deslizó la tarjeta dorada que jamás imaginó poder tocar. La puerta se abrió con un siseo, liberando un aire aún más frío con olor a ozono y metal caliente. La tercera vez fue el mes pasado, cuando noté que alguien accedía al servidor a las 3:17 de la madrugada. Una hora en la que solo yo estaba en el edificio. Noté un patrón. Comencé a investigar por mi cuenta, porque ya sabía que advertir a alguien es inútil si nadie escucha. Entraron en la catedral de metal y luces parpadeantes. Filas y filas de servidores zumbando como si tuvieran vida propia, respirando datos en lugar de aire. Ernesto se arrodilló con dificultad frente a un rack específico. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la artritis que le dolía más en las frías mañanas. Abrió un panel lateral que dejaba al descubierto las entrañas electrónicas del sistema y comenzó a conectar cables directamente al hardware mientras murmuraba órdenes que Andrés apenas podía entender. Y entonces, el director general se dio cuenta de algo que debería haber comprendido hacía 5 años. Aquel anciano conocía todo el edificio mejor que nadie que trabajara allí. ¿Conoces estos servidores? No era una pregunta, sino una observación obvia que llegaba tarde. Ernesto siguió trabajando, pero esbozó una leve sonrisa, esa sonrisa amarga de quien guarda secretos que deberían ser evidentes. Los conozco porque fui yo quien especificó su compra en 2019. Dejé un documento de 30 páginas detallando la configuración ideal, las redundancias necesarias y los protocolos de seguridad. Tu jefe de informática lo ignoró todo y compró un modelo más barato para quedarse con la diferencia del contrato. Por eso tienes una brecha de seguridad enorme que reparo cada semana sin que nadie se entere. Sacó un viejo portátil de su mochila, un modelo de 2015, todo rayado, pero con Linux configurado con precisión quirúrgica. La pantalla se iluminó, revelando el acceso raíz del sistema, ese punto de acceso profundo al que muy pocos saben llegar. Andrés miró a su alrededor, comprendiendo por fin la devastadora verdad. Mientras los ingenieros se tomaban fotos para Instagram en reuniones de moda, mientras los directores viajaban a conferencias internacionales, ese hombre invisible estaba allí, en el frío de la madrugada, corrigiendo errores que nadie admitía haber cometido. Toda la empresa funcionaba gracias a alguien que ganaba menos que un becario
Y nadie, absolutamente nadie, se había dado cuenta. Acompáñenme hasta el final, porque lo que este hombre está a punto de descubrir en los próximos minutos cambiará por completo su concepto de lealtad. ¿De acuerdo? Tengo acceso de administrador. Ernesto giró su portátil, mostrando una pantalla repleta de registros que se desbordaban como una cascada de números. Ahora viene la parte que no te va a gustar: rastrear el origen del ataque. Y, jovencito, te advierto de antemano, ya sé quién es. Lo sé desde hace 3 semanas. Solo esperaba a que me prestaras atención para mostrarte la prueba. Andrés sintió que el corazón se le detenía por un segundo. El anciano lo sabía desde hacía 3 semanas y seguía limpiando el suelo en silencio, guardando un secreto que podía destruirlo todo. El director general se arrodilló en el frío suelo a su lado, con las rodillas ya doloridas a los 42. Imagínense a los 68. Y por primera vez estaba literalmente a la misma altura que aquel hombre. «Muéstrame». La palabra salió casi inaudible. Ernesto abrió una serie de archivos que le revolvieron el estómago a Andrés. 3 semanas de accesos al servidor principal, siempre a la misma hora. 3:17 a.m. La dirección IP era interna. Las credenciales eran de administrador. Los comandos demostraban un conocimiento excesivamente profundo de la arquitectura de la empresa. No se trataba de un ataque ruso externo, sino de un sabotaje interno mexicano. La traición de alguien que conocía todas las contraseñas, todas las copias de seguridad, todos los puntos débiles porque había ayudado a construirlo todo. Y el nombre en el registro era inconfundible. ¿Cómo lo dedujiste todo tú solo? La pregunta salió sincera, mezclada con admiración y profunda vergüenza. Ernesto hizo una pausa, con los dedos aún sobre el teclado, y suspiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir un cofre cerrado con llave durante décadas. Lo descubrí porque estaba aquí. Siempre estoy aquí. Una noche, hace justo un mes, oí a alguien en el suelo a las 3 de la mañana. Pensé que era un ladrón cualquiera. Fui a ver, llevando un palo de escoba como arma ridícula. Lo vi salir de la sala de servidores. Él no me vio porque nadie me ve nunca, pero yo sí lo vi. Y empecé a investigar como aprendí hace 40 años en IBM. Mientras hablaba, ejecutaba más comandos en su computadora portátil, realizando múltiples tareas como alguien que ha pasado toda su vida haciendo 3 cosas a la vez para sobrevivir. Aprendí todo esto porque lo necesité, no porque lo elegí. Crecí en Nezahualcóyotl cuando solo había lodo y chozas sin agua corriente. Mi padre vendía arcilla en la calle bajo un sol abrasador. Mi madre lavaba ropa ajena hasta que le sangraban las manos. Se me daban bien las matemáticas. También que mi maestra pagó mi primer curso de informática de su propio bolsillo en 1978. Andrés escuchó en absoluto silencio, mientras observaba al hombre reconstruir rastros digitales con la precisión de un detective que reconstruye la escena de un crimen. El anciano continuó hablando, y era como si hubiera estado fingiendo durante 5 años, finalmente abriéndose. Tenía 17 años cuando vi mi primera computadora. Me enamoré al instante. Esa enorme máquina haciendo cálculos que llevarían días en minutos. Estudié ingeniería electrónica en la UNAM, trabajando como repartidor de día y estudiando de noche, durmiendo 4 horas al día durante 7 años. Pero me gradué con honores en 1985. IBM me contrató ese mismo mes, y pensé que había triunfado. Un chico de la favela con zapatos de vestir y corbata en una empresa estadounidense. Qué ingenuo fui al pensar que eso significaba algo permanente. El portátil emitió un pitido. Ernesto entrecerró los ojos y pulsó una secuencia específica que abrió capas más profundas del sistema. Estuve 30 años en IBM. 30 años creando sistemas que protegían millones de dólares y miles de vidas. Vi nacer Internet en México. Vi el primer virus destruir empresas enteras. Vi a los primeros hackers y aprendí a pensar como ellos para poder detenerlos. Enseñé a generaciones de ingenieros que ahora ganan dólares trabajando en Silicon Valley y se han olvidado por completo de mí. Ascendí a gerente senior. Tuve un equipo de 20 personas. Ganaba bien. No era rico,
pero sí lo suficientemente bien como para tener una casa y un coche sin preocuparme por el precio de la gasolina. Dejó de teclear y miró a Andrés con ojos que reflejaban un profundo dolor acumulado. En 2010, a mi esposa Guadalupe le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 3. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Dije que no, que lucharíamos hasta el final, aunque el final fuera distinto al que deseábamos. Vendí mi coche. Pedí préstamos que sé que nunca terminaré de pagar. Gasté los ahorros de 20 años en 6 meses de tratamiento experimental en Houston. Logré estar 2 años más con ella. 2 años que valieron cada centavo y cada noche en vela. Pero cuando finalmente falleció, yo tenía 62 años y estaba completamente arruinado. Andrés sintió un nudo en la garganta. Pensó en cuántas veces había rechazado candidatos demasiado viejos, sin siquiera leer sus currículos completos. Cuántas veces había priorizado la juventud, creyendo que eso significaba innovación automática. Ernesto volvió al trabajo, con la voz más dura, más metálica. ¿Sabes lo que el mercado mexicano le dice a un hombre de 62 años? Que estás obsoleto, que la tecnología ha cambiado, que necesitas sangre nueva, energía juvenil, un perfil dinámico. Todas esas palabras bonitas que significan eres demasiado viejo y ni siquiera vamos a fingir que somos amables. Envié mi currículum a 200 empresas. 200. Conseguí 3 entrevistas. Todas terminaron con un te llamaremos, que se usa universalmente para decir no te volveremos a ver. Descubrí que en México, después de los 60, te conviertes en un fantasma que todavía paga las cuentas. La computadora portátil mostraba una tabla de accesos filtrada por hora y usuario. Ernesto giró lentamente la pantalla hacia Andrés, como quien está a punto de descubrir un cadáver en la escena de un crimen. Así que acepté limpiar porque pagar el alquiler es más importante que el orgullo de un diploma enmarcado en la pared, pero nunca dejé de estudiar. Tomaba cursos gratuitos en línea de madrugada después de terminar mi turno. Leía manuales técnicos en el autobús de regreso a casa. Me mantenía actualizado porque la ingeniería no es una profesión, es una identidad. Y la identidad no se jubila solo porque el mundo decida que ya no eres útil. Por eso vi lo que tus chicos ricos no pudieron ver. 3 semanas de robos sistemáticos, siempre a las 3:17 a.m. Y este nombre dolerá. Andrés miró la pantalla y sintió que el mundo se desmoronaba por segunda vez esa noche. El nombre que parpadeaba en verde fosforescente sobre fondo negro era innegable. Ricardo Méndez, director de tecnología. 8 años de amistad. 8 años construyendo un imperio juntos, desde el garaje hasta el piso 42. Padrino de su hijo menor. Amigo para asados y cervezas todos los domingos. El tipo que había estado ahí desde el principio, cuando la empresa no era más que un sueño garabateado en una servilleta de bar. No puede ser él. Pero la voz sonó sin convicción, porque los números no mienten y los registros no tienen sentimientos que distorsionen la verdad. Ernesto reveló más detalles de la traición. Capturas de pantalla de correos electrónicos cifrados que había logrado interceptar, conversaciones con una empresa rival llamada Titan Systems, que ofrecía acceso total a los sistemas a cambio de $2 millones y un puesto de vicepresidente. Ricardo estaba vendiendo la empresa poco a poco. Datos de clientes, código fuente propietario, 5 años de estrategias. Todo. Y había planeado el ataque final precisamente para esa mañana, la víspera de la firma con los alemanes. Destruir el sistema, cancelar el acuerdo histórico, hundir la empresa y aprovechar la ola de la competencia. Andrés cerró los ojos, sintiendo cómo la ira le subía como lava al pecho. Ira contra Ricardo por la traición. Ira contra sí mismo por no haber visto señales que probablemente habían estado ahí durante meses. Pero, sobre todo, sentía una profunda y dolorosa gratitud hacia aquel anciano del uniforme azul, a quien el mundo entero ignoraba, pero que lo vio todo, lo documentó todo, lo guardó todo. ¿Por qué hiciste esto? La pregunta salió entrecortada. ¿Por qué ayudarme? Te ignoré durante 5 años enteros. Te traté como si no fueras nada, como un mueble que se mueve.
Podrías haber dejado que todo se quemara y marcharte feliz viéndonos pagar por nuestro desprecio. Ernesto guardó su portátil en la mochila y comenzó a reconectar los cables a los servidores siguiendo una secuencia matemática precisa. Cada conexión en el lugar exacto, cada comando ejecutándose en el orden correcto. Sus manos se movían con la absoluta seguridad de alguien que lo había hecho miles de veces a lo largo de décadas de carrera. Porque no hago las cosas por lo que pueda ganar, ni por quien me vea haciéndolas. Las hago porque es lo correcto. Así de simple. Cuando tienes 68 años y te miras al espejo por la mañana, necesitas que te guste el hombre que te devuelve la mirada. Y a mí me gusta, incluso cuando al mundo no le gusto. Trabajó en silencio durante 15 minutos que parecieron horas, reconectando sistemas, ejecutando scripts de recuperación, reconstruyendo las capas de seguridad que Ricardo había saboteado metódicamente durante semanas. Cada movimiento era preciso, cada comando tecleado sin titubear ni necesidad de consultar un manual. Andrés solo observaba, sintiéndose completamente inútil en la propia empresa que él mismo había fundado. Logré recuperar el 70% de los datos de la copia de seguridad que Ricardo creía haber destruido. Dijo finalmente Ernesto, secándose el sudor de la frente con la manga del uniforme. El resto llevará tiempo, pero es suficiente para la firma de mañana, o mejor dicho, en 4 horas. No perderán a los alemanes. La empresa está a salvo. Además, esta empresa tiene 300 empleados, dijo, tomando su mochila y comenzando a guardar cuidadosamente sus herramientas, consciente del sudor que cada una le había costado. Personas que no tienen la culpa de tu ceguera ni de la traición de Ricardo. Personas que pagan alquiler, alimentan a sus hijos pequeños, cuidan a sus padres enfermos, envían dinero a sus madres en el campo. Si esta empresa quiebra, 300 familias se quedarán en la calle de la noche a la mañana. Y yo he estado en la calle, he pasado hambre de verdad, he tenido que elegir entre medicinas y comida. No se lo deseo a nadie. No hago esto por ti, Andrés. Lo hago por ellos, por la gente invisible que es como yo y que necesita este trabajo para sobrevivir hasta el mes que viene. Andrés sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. No de tristeza, sino de vergüenza mezclada con un respeto que le dolía físicamente en el pecho. Allí estaba el hombre más digno que jamás había conocido, un hombre al que había reconocido durante 5 años, simplemente porque había estado demasiado ocupado mirando hacia arriba en lugar de a su alrededor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo me las arreglo con Ricardo? Ernesto cerró el último panel del servidor y revisó los monitores. Las luces volvían a ponerse verdes. Los sistemas se reiniciaban uno a uno. Los datos fluían de nuevo como la sangre que regresa a un cuerpo que casi había muerto. Si sientes lo que yo siento ahora, esta mezcla de ira y esperanza, entonces quédate conmigo porque en los próximos minutos verás que se hace justicia como siempre debe hacerse. Ahora la decisión es suya, dijo Ernesto, volviéndose hacia el director ejecutivo sin bajar la mirada ni inclinar la espalda. Decida si quiere encubrir el escándalo para proteger la imagen de la empresa o si quiere justicia de verdad, porque tengo todas las pruebas. Registros completos, correos electrónicos interceptados, incluso grabaciones de audio de sus conversaciones con Titan Systems. Puedo entregárselas para que haga lo que quiera, o puedo entregárselas directamente a la Policía Federal. Pero que quede claro, si elige el silencio por conveniencia, volverá a suceder. Un traidor que no paga nunca aprende. Y la próxima vez, quizá no haya un anciano invisible velando en mitad de la noche para salvarle. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con esos tonos anaranjados y contaminados que solo una metrópolis gigantesca puede crear. Regresaron al piso 42 en el ascensor en absoluto silencio, asimilando cada uno la mañana que lo había cambiado todo. Ernesto fue directo al carrito de limpieza que había abandonado horas antes y comenzó a empujarlo de nuevo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de salvar un imperio de $500 millones. Volvió a ser invisible porque el papel que desempeña el mundo no cambia solo porque hayas hecho algo extraordinario. ¿No te vas a casa a descansar?, preguntó Andrés incrédulo.
Ernesto sonrió con cansancio mientras revisaba los productos de limpieza en el carrito, ordenando todo en su lugar. Mi turno termina a las 6 de la mañana. Todavía queda media hora. Y este piso no se va a limpiar solo porque yo salvé a la empresa. La suciedad no respeta a los héroes. Había ironía en su voz, pero también orgullo genuino. El orgullo de un hombre que cumple con su trabajo pase lo que pase, porque un compromiso es un compromiso. El director general miró a su alrededor. La sala estaba impecable como siempre, y finalmente lo comprendió. Este hombre se encargaba de que todo funcionara a la perfección de maneras que nadie se había detenido a notar o apreciar. Andrés fue a la caja fuerte empotrada en la pared de la sala y la abrió con un código que solo él y Ricardo conocían. Al menos, solo Ricardo lo conocía, hasta que la traición convirtió ese conocimiento compartido en un arma. Sacó un sobre grueso con dinero para emergencias. 50,000 pesos en billetes que guardaba para imprevistos como este. Se acercó a Ernesto y le ofreció el sobre con ambas manos. Esto es tuyo, por lo que hiciste esta noche. No es un pago, porque no hay pago que se le acerque. Es solo un reconocimiento. El anciano miró el sobre y algo cruzó su rostro. No era alegría ni gratitud, sino una profunda tristeza mezclada con decepción. Con delicadeza, devolvió el sobre con la sutileza de quien rechaza un regalo que hiere en lugar de honrar. No quiero caridad, nunca la he querido ni la querré. Quiero respeto. Quiero que la gente me escuche de verdad cuando hablo, en vez de fingir que me escucha mientras espera a que me calle. Quiero que los currículos de personas de 60 años valgan algo en este país. El dinero soluciona los problemas de hoy, pero no cambia nada mañana, y estoy cansado de vivir solo para el presente. Las palabras impactaron a Andrés como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento. Guardó el sobre en la caja fuerte y respiró hondo, intentando controlar sus emociones que lo abrumaban. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer que no sea por dinero? Ernesto dejó de empujar su carrito y, por primera vez en 5 años, miró a su jefe como a un igual, sin ninguna sumisión ni miedo a perder un trabajo que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas. Quiero que expongas públicamente a Ricardo. Quiero que le cuentes a toda la empresa lo que pasó esta noche, quién traicionó y quién salvó. Quiero que 300 empleados sepan que el conserje con el que se cruzan a diario fue quien evitó la catástrofe. Y no es por mí, no es por ego. Es por esas otras personas invisibles que trabajan aquí y merecen que se les recuerde que son seres humanos valiosos. El director general asintió lentamente, y cada movimiento de cabeza sellaba su compromiso. Lo haré. Convocaré una junta general hoy mismo y lo explicaré todo. Ernesto reanudó el empuje del carrito, pero se detuvo de nuevo tras 3 pasos. Y una cosa más. Quiero que crees un programa de recontratación para profesionales mayores de 50 años. Personas a las que el mercado ha desechado como basura, pero que poseen conocimientos que ningún curso intensivo de 6 meses puede impartir. Personas que pueden enseñar a estos jóvenes que lo saben todo sobre Instagram y TikTok, pero nada sobre ética y lealtad. Haz esto y lo cambiarás todo, no solo en esta empresa, sino en todo México, porque otros te imitarán. Andrés iba a contestar cuando su celular sonó estridentemente, interrumpiendo el momento. Era el guardia de seguridad de la recepción de la planta baja, con voz nerviosa. Señor Salazar, el señor Ricardo acaba de llegar. Ya sube, 2 horas antes de lo habitual y parece nervioso. El director general y el anciano intercambiaron una mirada que lo decía todo. Lo sabe, dijo Ernesto con absoluta certeza. Sabe que el sistema funciona de nuevo. Sabe que alguien arregló lo que él rompió. Intentará borrar sus huellas antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Andrés latía con fuerza, como un motor acelerando en punto muerto. Si Ricardo lograba borrar las pruebas, no habría justicia posible. Sería la palabra de un director general contra la de un consejero, y en medio de la guerra corporativa, solo ganan los abogados caros. ¿Qué hacemos ahora? El pánico volvió a apoderarse de él. Ernesto sacó un viejo celular del bolsillo de su uniforme, un aparato sencillo,
sin internet ni aplicaciones modernas, pero que podía hacer llamadas, tomar fotos y grabar videos. Montaremos un buen espectáculo. Tú actúa con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Yo seguiré limpiando, que es lo que hago. Y cuando baje a la sala de servidores a intentar borrar las pruebas, estaré allí esperándolo, con este celular grabando cada segundo. En México, la palabra del pobre contra la del rico no vale nada en un tribunal, pero un video de alta resolución vale oro. El plan era tan arriesgado como caminar sobre la cuerda floja al borde de un abismo sin red de seguridad, pero no había otra opción que impidiera que el traidor escapara impune. Andrés asintió. Ernesto empujó un carrito hasta el montacargas y bajó de nuevo al gélido sótano, donde los empleados bullían, ajenos al drama humano. El director general ordenó su escritorio, abrió su portátil, encendió la televisión y sintonizó un canal de noticias. Creó la escena perfecta de un hombre trabajando con normalidad, como si no hubiera tenido la peor noche de su vida. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía el pulso en las sienes, pero su rostro mantenía la expresión neutral de un ejecutivo que afronta un día de trabajo como cualquier otro. Pasos en el pasillo. Ricardo Méndez entró, sonriendo como siempre. Esa amplia sonrisa de amigo leal, que Andrés ahora veía como la máscara de un traidor consumado. Andrés, qué susto, tío. Creía que estabas en casa intentando dormir. ¿Lograste arreglar el problema del sistema o sigue fallando todo? La voz sonó demasiado despreocupada, demasiado estudiada, como la de un mal actor interpretando un papel que ensayó frente al espejo. Los ojos de Ricardo recorrieron la habitación, buscando señales, indicios de que alguien hubiera descubierto algo. Andrés forzó una sonrisa y mintió con la perfección que había aprendido en años de reuniones ficticias con inversores irritantes. No he solucionado absolutamente nada. El sistema sigue muerto. Los alemanes van a cancelar el contrato en 3 horas. Estamos acabados. Creo que tendré que empezar a despedir gente hoy mismo para sobrevivir hasta fin de mes. Cada palabra era una puñalada venenosa disfrazada de sincera desesperación. Ricardo parecía profundamente preocupado, pero en sus ojos brillaba algo distinto, algo que se parecía peligrosamente a una satisfacción mal disimulada. Y en ese momento, Andrés tuvo la certeza absoluta. El hombre que tenía delante ya no era su amigo. Quizá nunca lo había sido. Ricardo estaba sentado en la silla frente a la mesa, con esa estudiada mirada de solidaridad que los políticos corruptos ponen en el funeral de un votante pobre. Dejó escapar un suspiro teatral, digno de un Oscar a la actuación fingida. Hombre, te advertí tantas veces que necesitábamos invertir más en seguridad, pero quisiste gastarlo todo en una expansión desmedida, abriendo sucursales, contratando personal a gran escala. Y ahora mira dónde estamos. Había una acusación apenas disimulada en sus palabras, y también placer. Ese placer enfermizo de ver a un amigo hundirse porque la envidia corroe el corazón hasta que el dolor ajeno se convierte en una alegría secreta. Es cierto, la he liado parda. Andrés interpretó bien el papel de derrotado asumiendo la culpa. Miró su reloj. Habían pasado 3 minutos. Necesitaba distraer a Ricardo durante otros 7 para darle tiempo a Ernesto de posicionarse en el sótano. Pero explícame algo. ¿Cómo logró un ataque de esta magnitud burlar todos los cortafuegos que tú mismo configuraste? Se suponía que eran sistemas a prueba de intrusiones. La pregunta era como un cebo envenenado en aguas tranquilas. Ricardo picó sin siquiera percatarse de la trampa oculta. Los hackers son cada vez más sofisticados. Utilizan inteligencia artificial y técnicas que ni siquiera podíamos imaginar hace 5 años. Probablemente engañaron a algún empleado descuidado que hizo clic en un enlace malicioso. Ya sabes cómo es. Capacitamos, advertimos, enseñamos, pero siempre hay alguien que hace clic en cualquier basura que le llega por correo electrónico. La mentira salió con tanta naturalidad, con tanta fluidez tan ensayada que fue realmente aterradora. Andrés se dio cuenta de algo que debería haber notado años atrás. Ricardo siempre culpaba a los demás. Siempre tenía una excusa preparada. Siempre se hacía la víctima o el héroe salvador.
nunca el verdadero responsable de ningún problema. Quizás tengas razón, dijo el director general fingiendo aceptar la débil explicación. Creo que tendré que despedir a la mitad del equipo de informática, recortar gastos drásticamente, cerrar la oficina de Monterrey, sobrevivir rascando el fondo del barril hasta que pueda reconstruir mi reputación. Ricardo se animó visiblemente. Sus ojos brillaban con ese brillo de quien ve un plan triunfar. Es la decisión correcta, la única posible ahora mismo. Además, tengo una propuesta que podría ayudar. Conozco gente muy bien posicionada en Titan Systems. Están contratando mucho y expandiéndose por toda Latinoamérica. Puedo conseguir buenos puestos para los que despidas. Esto ayuda a todos durante esta difícil transición. 5 minutos. Abajo en el gélido sótano, Ernesto debería estar escondido tras los servidores, con el móvil en la mano, esperando el momento oportuno. Andrés respiró hondo y lanzó un último anzuelo. ¿Te quedarías aquí conmigo? ¿O también te irías? El silencio de Ricardo era calculado, demasiado lento, demasiado deliberado, como el de alguien que elige cuidadosamente sus palabras, como si caminara sobre un campo minado. Me quedaría, claro que me quedaría. Somos amigos, casi hermanos. Hemos estado juntos desde el garaje donde todo empezó. No te abandonaría ahora. Pero sus ojos ya estaban fijos en la puerta, calculando la salida. Ojos de rata buscando un agujero para escapar. Adelante, dijo Andrés como si fuera un favor. Baja al sótano y revisa si puedes rescatar algo de los servidores. Cualquier dato recuperado será útil. Ricardo se levantó demasiado rápido. Un hombre con la conciencia tranquila no corre. No salta de la silla como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Salió de la habitación casi tropezando con su propia prisa, mal disimulada como eficiencia. El director general esperó a oír que el ascensor bajaba y luego cogió su móvil, llamando al abogado de la empresa. Marcos, necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Trae toda la documentación del despido justificado y el contacto directo de la Policía Federal. Tengo un caso muy serio de espionaje corporativo internacional que denunciar. La voz al otro lado de la línea se tornó seria y profesional al instante. Estaré allí en 20 minutos con todo listo. Eso sería tiempo suficiente. Tenía que serlo, porque la justicia tardía no es justicia. Es solo una fría venganza, y Andrés quería una justicia ardiente, inmediata y dolorosa. En el sótano, Ernesto estaba justo donde lo había planeado, escondido tras un enorme rack de servidores con su viejo celular apuntando a la estación de trabajo principal. Oyó entrar a Ricardo. Sus pasos eran demasiado apresurados, como los de alguien con poco tiempo y mucho que ocultar. El director fue directo al servidor principal y conectó una memoria USB roja que sacó del bolsillo. Comenzó a borrar archivos en una secuencia específica. Registros de acceso de los últimos 30 días. Registros de entrada a edificios. Correos electrónicos comprometedores que creía que nadie había copiado. Conversaciones cifradas con Titan Systems. Sus dedos volaban sobre el teclado con la pura desesperación de una rata atrapada en una trampa que se da cuenta demasiado tarde de que la puerta se ha cerrado. Un sudor frío le corría por la frente y manchaba su costosa camisa. Murmuraba maldiciones entre dientes, mezcladas con súplicas a Dios, quien hacía tiempo que había dejado de escuchar las plegarias de un traidor. El hombre que siempre había sido controlado y calculador, ahora estaba presa del pánico absoluto. Ernesto lo filmó todo. Filmó a Ricardo borrando pruebas con manos temblorosas. Filmó la pantalla del ordenador, mostrando los archivos que se enviaban a la papelera. Filmó el preciso instante en que abrió un correo electrónico urgente a Titan Systems, intentando advertir: alguien ha descubierto la operación. Abortar inmediatamente. Destruir todo. El anciano esperó hasta tener material más que suficiente para condenarlo en cualquier tribunal del mundo, y luego guardó el móvil en el bolsillo. Pisó un cable suelto a propósito, produciendo un fuerte ruido metálico que resonó en toda la habitación. Ricardo se quedó completamente paralizado y se giró lentamente, con los ojos muy abiertos como un animal salvaje acorralado sin escapatoria. «Señor Ernesto». La voz intentó sonar casual, pero se quebró.
Me asustaste. ¿Limpiando tan temprano hoy? Ernesto no respondió de inmediato. Solo lo miró con esa mirada de quien conoce verdades que destruyen vidas enteras. La mirada de quien ha cargado con pesados secretos durante semanas, esperando el momento oportuno. Ricardo siguió la mirada del anciano hasta el viejo celular en el bolsillo de su uniforme, y palideció como si hubiera visto acercarse su propia muerte. ¿Estabas grabando? La voz tembló, revelando un miedo crudo y desnudo. Ernesto dio un paso al frente. Un hombre de 68 años, encorvado, pero con una presencia que llenaba la habitación como un gigante. Lo grabé todo. 3 semanas enteras siguiéndote, documentando cada uno de tus movimientos, esperando pacientemente. Eres muy bueno escondiéndote, Ricardo. Mejor que la mayoría de los criminales que he visto. Pero soy aún mejor encontrándolos, porque cuando tienes 50 años de experiencia cazando micrófonos ocultos e intrusos, aprendes a ver lo que la arrogancia juvenil no ve. Las palabras cayeron como piedras sobre un lago en calma, creando ondas que no cesan de expandirse. Ricardo intentó reír, pero el sonido que le salió fue patético, como el aullido de una hiena herida. ¿La palabra de un conserje contra la mía? ¿La palabra de un anciano contra la del director? ¿Quién demonios te va a creer? Había una inmensa desesperación disfrazada de arrogancia vacía. La última carta de un hombre que sabe que ha perdido la partida, pero que aún intenta farolear. Ernesto sonrió. No era una sonrisa alegre ni maliciosa. Era la sonrisa cansada de alguien que juega al ajedrez pensando 10 jugadas por adelantado, mientras otro juega a las damas creyendo que va ganando. No son solo palabras, Ricardo. Es un video en alta definición que te muestra borrando pruebas. Es un registro completo de 3 semanas de intrusiones que creías haber borrado, pero que copié en 5 lugares distintos, incluyendo una nube cuya existencia ni siquiera conoces. Son grabaciones de audio de tus llamadas con Titan Systems que intercepté porque aprendí a intervenir comunicaciones cuando tú todavía eras un niño. Es una montaña de pruebas tan grande que ni el mejor abogado de todo México podría refutarla. ¿Y sabes qué es lo peor, Ricardo? Lo peor no es tu caída. Lo peor es saber que traicionaste al hombre que te dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Traicionaste a 300 familias que dependen de esta empresa para comer. Traicionaste a todo un país al vender tecnología mexicana a extranjeros. Todo por $2 millones, y el ego herido de alguien que no soportaba ser el segundo plato. El director retrocedió un paso, tropezando con un cable suelto y a punto de caer. Rápidamente calculó sus posibilidades de arrebatarle el celular al anciano. Un hombre de 40 años contra uno de 68 debería ser pan comido. Ernesto vio exactamente lo que estaba pensando y levantó el celular. Puedes intentar golpearme, incluso puedes matarme aquí mismo. No servirá de nada porque ya envié una copia de todo a un correo electrónico seguro con instrucciones para que se envíe automáticamente a la Policía Federal si no me comunico cada 6 horas. Se acabó, Ricardo. Perdiste contra el hombre invisible al que pisoteaste durante 8 años, sin imaginar que él lo vio todo, lo oyó todo, lo documentó todo mientras empujaba un carrito y limpiaba tu desastre, literal y metafórico. Las palabras cayeron como una losa de hormigón, aplastando cualquier esperanza que aún quedara. Ricardo se sentó en el frío suelo del sótano, un hombre de 40 años, que volvía a ser un niño asustado, temeroso de las consecuencias. Y lloró. Lloró las lágrimas de un traidor pillado con las manos en la masa, las lágrimas de un cobarde que solo siente remordimiento cuando lo pierde todo, no cuando comete un crimen. Tenía una familia, Ricardo. Los sollozos interrumpieron sus palabras. Tenía una esposa que me amaba, hijos que me admiraban, padres orgullosos. Tenía una reputación, una carrera brillante, un futuro seguro. Lo tiré todo por la avaricia y el ego. Y ahora estoy aquí, llorando frente al hombre al que siempre desprecié, descubriendo que vale 100 veces más que yo. Ernesto sintió lástima. La clase de lástima que sienten las buenas personas incluso por quienes no la merecen en absoluto, porque la compasión no entiende de méritos.
Pero la lástima no cambia la verdad ni anula la justicia. «Levántate», ordenó con voz más suave. «Levántate y sube conmigo. Andrés te espera arriba con un abogado y probablemente la policía ya viene. Afrontarás las consecuencias como el adulto que eres. Y quién sabe, solo quién sabe, después de pagar por todo lo que has hecho, quizá aprendas algo sobre carácter». Le tendió la mano a Ricardo para ayudarlo a levantarse. El antiguo amigo miró aquella mano callosa y manchada y dudó antes de aceptarla. Subieron juntos por el ascensor de servicio en absoluto silencio, interrumpido solo por los sollozos ocasionales de Ricardo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 42, Andrés lo esperaba con su abogado a su lado y 2 agentes de la Policía Federal que habían llegado en tiempo récord. El director ejecutivo miró a su antiguo amigo con una mezcla de ira, tristeza y decepción tan profunda que le dolía físicamente en el pecho. «¿Por qué?», fue lo único que pudo preguntar. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto a todos?». Ricardo se secó la cara con la manga del costoso traje que jamás volvería a ponerse. «Porque estoy cansado, Andrés. Cansado de ser siempre el segundo plato, el vicepresidente, el director, pero nunca el dueño. Trabajé tan duro como tú, pero solo tu nombre aparecía en las revistas. Solo a ti te invitaban a los eventos. Los inversores solo querían hablar contigo. Y yo cobraba un sueldo de ejecutivo, pero jamás tendría acciones, jamás sería un socio de verdad. Era un empleado sofisticado con un título rimbombante, pero seguía siendo un empleado. Y eso me carcomía por dentro cada día, hasta que no pude soportarlo más. Había verdad en el dolor, pero ninguna justificación para el crimen». Andrés se acercó a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba abajo, completamente ajena al drama humano que se desarrollaba en el piso 42. «¿Sabes qué es gracioso, Ricardo? Que te quejes de que no te vieron lo suficiente cuando estuviste literalmente al lado de un hombre al que nadie vio durante 5 largos años». Señaló a Ernesto, quien estaba apoyado contra la pared, observándolo todo en silencio. «Él salvó a nuestra empresa esta noche. Detectó tu ataque. Reparó lo que rompiste. Te atrapó con pruebas irrefutables. ¿Y sabes la diferencia entre tú y él? Él lo hizo porque era lo correcto. Tú vendiste porque era rentable. Él, a los 68 años, limpiando pisos, tiene más dignidad, más carácter, más valor humano real que tú, a los 40, conduciendo un auto importado y usando un reloj suizo. Eso es lo que duele saber, que vendiste tu alma por dinero, y al final, te quedaste sin alma ni dinero». Los agentes de la Policía Federal se acercaron con las esposas. Ricardo no opuso resistencia, dejando que le sujetaran los brazos a la espalda y que el frío metal se apretara alrededor de sus muñecas. Ernesto finalmente habló, una voz tranquila, la voz de alguien que había vivido demasiado como para alterarse por dramas. «¿Sabes lo que yo ganaba en IBM cuando tenía tu edad, Ricardo? Ganaba el respeto genuino de mis compañeros, ganaba el orgullo de mirarme al espejo cada día, ganaba la paz de quien hace lo correcto, incluso cuando es más difícil que hacer lo incorrecto. Vendiste todo eso, toda esa riqueza invisible pero real, por $2 millones que no te devolverán ni un segundo de la paz que has perdido para siempre. Y en los próximos años en prisión, tendrás mucho tiempo para calcular si valió la pena». Esas fueron las últimas palabras que Ricardo escuchó antes de ser llevado, y resonarían en su cabeza durante mucho tiempo. 3 días después, la empresa entera estaba en estado de shock. La noticia de la detención de Ricardo Méndez se filtró a la prensa. Es imposible mantenerlo en secreto cuando la Policía Federal está involucrada. Los periodistas llamaban sin cesar exigiendo declaraciones. Los empleados cuchicheaban en los pasillos, intentando comprender cómo el director de tecnología, en quien todos confiaban, era en realidad un traidor que vendía la empresa a la competencia. El ambiente era como el de un funeral, mezclado con la morbosa curiosidad de quienes querían conocer hasta el último detalle de la tragedia. Andrés convocó una reunión de emergencia con los 300 empleados, desde ejecutivos hasta personal de limpieza y seguridad, quienes rara vez participaban en las asambleas oficiales.
El auditorio estaba repleto, con gente de pie en los pasillos, porque la sala no tenía capacidad para todos. Algunos ya habían actualizado sus perfiles de LinkedIn preventivamente. Otros lloraban en silencio, temiendo despidos masivos. Todos sabían que cuando un director general convoca una asamblea urgente tras un escándalo, rara vez es para repartir bonos y dar buenas noticias. Andrés subió al pequeño escenario del auditorio, acompañado de un hombre cuya presencia nadie esperaba ver allí en un lugar tan prominente. Don Ernesto Morales, aún con su uniforme azul de conserje porque no había tenido tiempo ni ganas de cambiarse. Murmullos recorrieron el público como olas en un estadio. La gente estaba sorprendida, confundida, tomando fotos pensando que se trataba de algún tipo de protesta artística. Algunos reían nerviosamente, creyendo que era una broma de mal gusto. Nadie lo entendía. Todavía no. Pero lo entenderían y jamás lo olvidarían. El director general pidió silencio, golpeando el micrófono, que siseó con fuerza a través de los altavoces. 300 pares de ojos se clavaron en él, esperando las palabras que definirían el futuro de 300 familias. Hace 3 días nuestra empresa estuvo a punto de quebrar. La frase resonó como una bomba en territorio silencioso. No fue un fallo técnico fortuito. No fue un ataque de un hacker ruso desde otro continente. Fue una traición interna cuidadosamente planeada. Fue alguien en quien todos confiábamos vendiendo nuestros datos, nuestro código, nuestros secretos más valiosos a la competencia. Ricardo Méndez, nuestro director de tecnología y amigo personal desde hace 8 años, intentó hundirnos por completo a cambio de $2 millones y un mejor puesto en otra empresa. Una explosión de voces, incredulidad generalizada. Alguien gritó, ¡mentira!, desde el fondo de la sala. Otra persona comenzó a llorar más fuerte. Andrés continuó con voz firme. No es mentira, y ojalá lo fuera. La Policía Federal está investigando con base en pruebas irrefutables. Ricardo está en prisión preventiva y enfrentará cargos de espionaje corporativo e intento de sabotaje económico. Planeó el ataque precisamente en vísperas de la firma de nuestro mayor contrato para sabotear las negociaciones con los alemanes y hundir el valor de la empresa. Casi lo logró. Casi nos destruye por completo. Un pesado silencio se apoderó del auditorio. Andrés señaló a Ernesto, que permanecía de pie, indeciso sobre dónde colocar las manos, que temblaban ligeramente, porque ser visto tras 5 años de invisibilidad era casi una agresión física a los sentidos. Pero no estamos aquí solo para hablar del traidor. Estamos aquí principalmente para hablar del Salvador. Muchos de ustedes, casi todos de hecho, pasan junto a este hombre a diario sin siquiera verlo. Algunos ni siquiera saben su nombre. Otros no le han dicho buenos días en 5 años. Limpia nuestras oficinas por el salario mínimo. Trabaja en el turno de noche mientras ustedes duermen plácidamente en casa. Vacía los cubos de basura llenos de la comida que desperdiciamos. Y esa mañana, mientras yo estaba completamente desesperado y Ricardo huía como una rata de un barco que se hunde, don Ernesto hizo lo que 30 ingenieros altamente cualificados con másteres no pudieron. Detectó un ataque. Recuperó todo el sistema. Salvó un contrato de $500 millones y atrapó al traidor con pruebas que ni el abogado más caro podrá refutar. El público quedó tan conmocionado que se podía oír la respiración de cada uno. 300 pares de ojos se posaron en Ernesto como focos sobre un actor que nunca pidió estar en el escenario. El anciano no estaba acostumbrado a tanta atención. 5 años de invisibilidad hacen olvidar lo que es ser visto, y ser de repente observado por 300 personas a la vez era casi insoportable. Andrés continuó, con la voz quebrada por la emoción. Don Ernesto Morales tiene 68 años y una trayectoria profesional que los dejaría a muchos como simples becarios. Trabajó 30 años en IBM, desarrollando sistemas que aún hoy protegen a bancos y gobiernos. Otros 10 años en Telmex, cuando las telecomunicaciones mexicanas estaban en sus inicios. Formó a generaciones de ingenieros en la UNAM. Fue pionero en ciberseguridad cuando Internet aún estaba en pañales. A los 62 años, el mercado laboral lo descartó por considerarlo
demasiado viejo, como si la experiencia tuviera fecha de caducidad. Aceptó el trabajo porque necesitaba sobrevivir tras haber gastado todo su dinero salvando a su esposa del cáncer. Y nunca, ni en 5 años, dejó de ser ingeniero, incluso cuando todos lo tratábamos como si no valiera nada. Una mujer al fondo rompió a llorar desconsoladamente. Luego se le unió otra persona. Después, un hombre de mediana edad, probablemente también despedido por su edad. Un reconocimiento colectivo de la crueldad cotidiana que practicamos sin darnos cuenta, sin cuestionarla, sin sentir el peso real sobre los hombros de quienes sufren. Andrés tomó el sobre oficial de la mesa y lo abrió con la solemnidad de quien está haciendo historia. Por todo esto, anuncio hoy 3 cambios permanentes e innegociables en esta empresa. Primero, don Ernesto Morales asciende inmediatamente a director de seguridad con un salario equivalente al que percibía Ricardo. Dirigirá un nuevo equipo dedicado a proteger lo que hemos construido. Estallaron los aplausos, pero Andrés levantó la mano, pidiendo silencio porque aún no había terminado. Segundo, estoy creando un programa oficial de recontratación para profesionales mayores de 50 años, a quienes el mercado mexicano ha desechado como si fueran basura. Vamos a buscar experiencia real, décadas de sabiduría, conocimientos que ningún curso intensivo de 6 meses enseña. Vamos a dejar de discriminar por la edad y empezar a valorar la competencia demostrada. Y tercero, la sala de servidores principal en el sótano se llamará oficialmente Centro de Innovación Morales, para que nadie aquí olvide jamás que a veces el milagro que uno espera llega empujando un carrito de limpieza a las 2 de la mañana, cuando uno cree estar completamente solo. Si esta historia les conmueve tanto como a mí, entonces presten atención a lo que viene, porque aún no ha terminado. El público estalló en un ensordecedor aplauso. Todos se pusieron de pie, desde el becario de 19 años hasta el director financiero de 55. 300 aplausos, no para el director ejecutivo ni para la empresa, sino para el hombre que siempre había estado ahí, pero que solo ahora era visto de verdad por primera vez. Ernesto no sonreía. Su rostro estaba bañado en lágrimas que corrían incontrolablemente por las profundas arrugas que la edad y el sufrimiento habían grabado en su piel. No eran lágrimas de simple alegría, eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía. El alivio de alguien que había cargado con un peso invisible durante demasiados años y que por fin podía soltar esa carga. Andrés lo abrazó delante de todos, un abrazo fuerte de un hombre que pedía perdón sin palabras, porque las palabras no bastan para ciertas culpas. Le susurró al oído: siento haber tardado 5 años en verte de verdad. Siento cada vez que te ignoré, cada vez que no te di los buenos días, cada vez que te traté como un mueble en vez de como una persona. El perdón no devuelve el tiempo perdido, pero es todo lo que puedo ofrecerte además de un cambio real. Ernesto asintió con la cabeza apoyada en el hombro del director general, porque el perdón sincero no necesita palabras rebuscadas cuando nace del corazón. La reunión terminó, pero el impacto apenas comenzaba. La noticia se extendió como la pólvora. Un conserje heroico que salvó a la empresa, un director traidor arrestado, un director ejecutivo admitiendo públicamente su fracaso. La televisión solicitó entrevistas. Los periódicos querían la historia completa. Internet se inundó de comentarios, algunos escépticos pensando que era publicidad, otros emotivos, reconociendo sus propias historias de invisibilidad. Y en medio de todo el caos, Ernesto siguió siendo Ernesto. Llegaba temprano, trabajaba con diligencia y trataba a todos con el respeto que había aprendido a dar porque nunca lo había recibido. 2 semanas después, un sábado por la noche, Ernesto estaba solo en el piso 42, trabajando en un nuevo protocolo de seguridad. No tenía por qué estar allí. Ahora tenía su propia oficina y un equipo al que delegar, pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar y trabajar en el silencio de la noche siempre era cuando mejor se sentía. Un detective de la Policía Federal le había pedido que recreara la escena de la noche del ataque para un caso penal contra Ricardo. Ernesto aceptó, incluso con dolor de espalda,
porque la justicia exige esfuerzo, y él nunca se había negado a esforzarse cuando la causa era justa. Estaba revisando registros antiguos en la nueva computadora portátil que le había dado la empresa, una máquina moderna que procesaba en segundos lo que la vieja tardaba minutos, cuando oyó un ruido en el pasillo, pasos que intentaban ser silenciosos, pero el eco del mármol no perdonaba el sigilo. Ernesto alzó la vista y su corazón se aceleró con el reflejo automático de un anciano que había aprendido que el peligro puede venir de cualquier dirección y en cualquier momento. Su mano instintivamente buscó su celular en el bolsillo. La puerta se abrió lentamente, centímetro a centímetro, y entró un hombre que no debería haber estado allí, Ricardo Méndez, quien debería haber estado bajo arresto domiciliario en espera de juicio. ¿Cómo diablos entraste aquí? Ernesto se levantó lentamente, calculando las distancias. La puerta estaba cerrada con llave, la ventana demasiado lejos como para ser una opción. Ricardo más joven y desesperado. Pero un anciano que había sobrevivido 68 años, no sobrevivía siendo cobarde cuando necesitaba ser valiente. Ricardo esbozó una sonrisa torcida que ni siquiera le llegaba a los ojos. No era una amenaza real, sino pura desesperación. Todavía tengo amigos en este edificio, gente que me debe viejos favores. Logré conseguir una tarjeta de acceso prestada del personal de mantenimiento. Cerró la puerta tras de sí y echó el cerrojo. El sonido del metal raspando resonó como un disparo en la silenciosa habitación. El exdirector lucía distinto, sin afeitar, con la ropa arrugada, su impecable atuendo ahora desaliñado, los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días por culpa de una conciencia culpable que no lo dejaba en paz. Caminó hacia la mesa, apoyándose en las manos como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Necesito que retires los cargos. Ahora tienes poder. Andrés te escucha, la policía te respeta, los medios te adoran. Diles que fue tu error, que malinterpretaste los registros, que yo no hice nada. Nada. Mi vida se acabó, Ernesto. Se acabó. Mi esposa pidió el divorcio y se llevó a los niños. Mis padres ya no me hablan. Mis amigos desaparecieron como humo. Estoy en bancarrota, pagando a un abogado carísimo que dice que no tengo ninguna posibilidad. La prensa me ha crucificado públicamente. No me queda nada. Ni dinero, ni familia, ni futuro. Ayúdame, por favor. Era patético ver a un hombre que lo tenía todo suplicando de rodillas por otro que nunca había tenido nada. Ernesto sintió una compasión automática. Esa compasión que sienten las personas genuinamente buenas incluso por quienes no la merecen en absoluto, porque la compasión es un reflejo, no una elección calculada. Pero la compasión no cambia la verdad fundamental, ni anula la necesidad de justicia. No puedo hacer eso, Ricardo, y lo sabes perfectamente. No cometiste un error de juicio honesto. Cometiste un crimen premeditado durante meses. Planeaste cada detalle. Vendiste los datos de miles de clientes inocentes. Casi destruiste a 300 familias que jamás te hicieron daño alguno. ¿Quieres que mienta para salvarte? No soy como tú. No vendo mi reputación por conveniencia momentánea. Ricardo apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Una rabia peligrosa brillaba en sus ojos hundidos. ¿Estás contento, verdad? Por fin, el conserje invisible se ha convertido en el rey del castillo. Por fin, el viejo ignorado tiene poder real sobre la vida de los demás. Esto es pura venganza disfrazada de justicia. Quieres destruirme porque ahora te sientes superior, porque por fin puedes pisotear a alguien como te pisotearon a ti. Su voz era venenosa, escupiendo acusaciones que en realidad eran confesiones de su propio corazón envenenado. ¿Ya ves cómo se revela un traidor cuando está acorralado? Quédate aquí conmigo porque el final de esta confrontación te sorprenderá. Ernesto respiró hondo. No iba a dejarse envenenar. No iba a rebajarse a una batalla de egos heridos. No es venganza, Ricardo. Es una consecuencia. Tú elegiste traicionar por dinero y ambición. Yo elegí salvar por deber y dignidad. Ahora cada uno cosecha lo que sembró. Si esto te destruye, no soy yo quien te destruye, sino tu propio reflejo en el espejo que te juzga a diario.
y seguirá juzgándote durante años. Sus palabras resonaron como sentencias sin posibilidad de apelación. Ricardo se abalanzó hacia adelante, perdiendo el último vestigio de control. Agarró a Ernesto por el cuello de su camisa nueva, la camisa que el anciano jamás imaginó poder permitirse con un sueldo decente, y tiró con una fuerza desesperada. El anciano no reaccionó con violencia ni entró en pánico. Simplemente miró fijamente a los ojos de Ricardo y vio con claridad lo que siempre había estado ahí, pero que nadie quería ver. Un hombre pequeño disfrazado de grande, un niño asustado con la apariencia de un ejecutivo seguro de sí mismo, un inmenso vacío que intentaba llenarse con títulos y dinero que jamás colmarían el verdadero vacío de carácter. «Déjame ir», suplicó con la calma inquebrantable de quien había enfrentado tormentas peores. «Ya lo has perdido todo, y no vas a perder ni un ápice de dignidad rebajándote a agredir físicamente a un hombre de 68 años». Sus palabras hirieron más que cualquier puñetazo. Ricardo lo soltó como si el cuello de la camisa le quemara las manos, y retrocedió tambaleándose, cayendo al suelo y rompiendo a llorar desconsoladamente. Lo tenía todo. Las palabras salieron entrecortadas por los sollozos. Tenía una familia que me amaba, una carrera brillante, el respeto de toda la comunidad. Lo tiré todo por la avaricia y un ego herido. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Duele ver que el hombre al que desprecié e ignoré durante 8 años vale infinitamente más que yo. Siempre lo valió. Y desperdicié todo ese tiempo tratándote como basura cuando eras un diamante. ¿Cómo puedo vivir ahora con esto? ¿Cómo puedo despertar cada día sabiendo esto? Fue la confesión de un hombre completamente destrozado, hecho pedazos, demasiado pequeños para volver a unirlos. Ernesto abrió la puerta. Ya no iba a tener miedo, ni a convertir la confrontación en prisión. Siempre se aprende, Ricardo. Se aprende que el carácter es el único bien verdadero que nadie te puede robar. Solo puedes entregarlo voluntariamente, como hiciste. Y uno se reconstruye desde cero. Solo tienes 40 años. Yo me reconstruí a los 62. Tienes décadas por delante si decides aprovecharlas bien, pero primero pagas por lo que hiciste. La justicia siempre es lo primero. La redención llega después, mucho después, si es que llega. Ricardo salió tambaleándose por los pasillos vacíos, como un fantasma de lo que había sido. Ernesto permaneció en la habitación, respirando hondo, sintiendo cómo el peso de años de humillación finalmente se desvanecía de su espalda, vértebra a vértebra. No era una victoria sobre un enemigo, sino un profundo alivio al saber que la dignidad triunfa al final cuando uno tiene la paciencia de esperar. Y 68 años enseñan que el tiempo es el único aliado verdaderamente infalible de quienes eligen obrar bien, incluso cuando el mundo obra mal. El juicio de Ricardo Méndez se convirtió en un caso de interés nacional que acaparó la atención mediática durante semanas. Televisión, radio, internet, todos cubrieron cada detalle del proceso. Pero el enfoque que realmente caló hondo y se viralizó no fue el crimen de Ricardo en sí, sino la historia paralela de Ernesto. Periodistas de investigación descubrieron su trayectoria completa. Un hombre de 68 años con un currículum impresionante, despedido por discriminación sistémica por edad, que trabajó incansablemente durante 5 años y que, prácticamente solo, salvó a toda una empresa. Descubrieron una dignidad en un uniforme azul que vale más que cualquier traje italiano. Andrés ofreció una conferencia de prensa histórica. Colocó a Ernesto a su lado, no como asesor, sino como su igual. Quiero presentar a México y al mundo al verdadero héroe de esta historia. Don Ernesto Morales trabajó 30 años en IBM, protegiendo sistemas críticos, 10 años en Telmex, construyendo infraestructura de telecomunicaciones, y formó a generaciones enteras de ingenieros en la UNAM. Fue brutalmente descartado por el mercado a los 62 años, porque nuestro país, en crisis, prefiere la juventud sin experiencia a la experiencia con canas. Aceptó limpiar pisos porque un hombre verdaderamente digno trabaja con lo que tiene a su alcance sin quejarse. Y cuando llegó la crisis, no huyó como un cobarde.
La enfrentó como un león, salvó a una empresa que lo trataba como si fuera invisible y protegió a 300 familias que ni siquiera lo conocían. Ese es un carácter que el dinero del mundo no puede comprar. La entrevista se viralizó, alcanzando 5 millones de visualizaciones en 48 horas. Le siguieron miles de comentarios. Personas que relataban historias de padres despedidos a los 60 y jamás recontratados. Abuelos que saben más que sus nietos pero a quienes nunca se les consulta. Profesionales experimentados descartados que aceptan trabajos humillantes para no pasar hambre. Ernesto se convirtió involuntariamente en un símbolo nacional. Un símbolo de toda una generación que el cruel mercado desechó, pero que se mantiene en pie, sigue luchando, conserva su dignidad incluso cuando el mundo la considera inútil. Otras empresas empezaron a llamarlo, ofreciéndole costosos servicios de consultoría. Las universidades querían que diera conferencias a estudiantes que necesitaban aprender sobre ética. El gobierno federal creó un proyecto piloto para la recontratación de altos cargos, inspirado directamente en su historia. Y Ernesto lo aceptó todo con la genuina humildad de quien nunca olvida sus orígenes ni el precio que pagó para llegar donde está. Siguió viviendo en el mismo pequeño apartamento de 2 habitaciones. Siguió viajando en el metro abarrotado. Siguió saludando por su nombre a cada limpiador, a cada guardia de seguridad, a cada portero, porque quienes han sido invisibles comprenden en lo más profundo de su ser lo que significa ser finalmente vistos. Ricardo fue condenado a 8 años de prisión. Lo perdió absolutamente todo. Su familia, que lo abandonó. El dinero que gastó en su defensa. Su reputación, que quedó hecha trizas. En su última audiencia antes de ser trasladado a prisión, solicitó formalmente hablar con Ernesto por última vez. Se encontraron en una pequeña sala de audiencias, el exdirector esposado y el anciano con un traje nuevo, pero sencillo. «Le pido sinceramente perdón», dijo Ricardo con la voz quebrada, pero esta vez sin fingimiento alguno. «Sé que no lo merezco, y no cambia nada, pero necesito pedírselo de todos modos». Ernesto permaneció en silencio un largo rato, mirando al hombre destrozado frente a él. Cuando respondió, había dolor, pero también verdadera compasión. «Te perdono, Ricardo. Te perdono porque guardar rencor corroe a quien lo guarda, no a quien es el blanco. Pero el perdón no borra las consecuencias de los actos. Cumplirás tu condena completa, sufrirás cada día, y quizá al otro lado salgas siendo un hombre verdaderamente mejor. Aprovecha bien estos 8 años porque el tiempo es el único recurso que, bien invertido, transforma incluso al peor en el mejor». Se levantó para irse. Ricardo le tomó la mano un instante. «Gracias por no odiarme. Gracias por mostrarme lo que es la verdadera dignidad, aunque no mereciera la lección». Ernesto salió de aquella habitación sin mirar atrás, porque algunas puertas, una vez cerradas, jamás deberían volver a abrirse. En los pasillos del juzgado, los periodistas lo rodearon como siempre. Micrófonos, cámaras, luces, preguntas a gritos por todas partes. «¿Qué se siente al ser un héroe nacional?», preguntó una joven reportera con excesivo entusiasmo. El anciano se detuvo y la miró con aquellos ojos cansados que lo habían visto absolutamente todo en la vida. «No soy ningún héroe. Solo soy un trabajador que hizo bien su trabajo. Los verdaderos héroes son las madres solteras que crían a 3 hijos con el salario mínimo. Los padres que se levantan a las 5 de la mañana para llevar comida a la mesa. Las limpiadoras que limpian hospitales de madrugada, salvando vidas indirectamente. Los guardias de seguridad que protegen edificios bajo la lluvia y el frío. Esos son los verdaderos héroes. A mí simplemente me han visto, haciendo lo que siempre he hecho, y el mundo confunde ser visto con ser excepcional cuando, en realidad, ser excepcional es lograr mantener la dignidad siendo invisible». La frase se convirtió en noticia de primera plana en absolutamente todos los periódicos y portales en línea. Y en ese momento, todo México por fin lo entendió. No se trataba de tecnología ni de traición corporativa. Se trataba de la dignidad de la gente común que hace lo correcto sin esperar aplausos. Se trataba de que 68 años de experiencia valían más que 40 años de ambición vacía.
Se trataba de mirar alrededor y finalmente ver quiénes siempre habían estado ahí, cargando con todo sobre sus hombros sin quejarse. 6 meses después del día que lo cambió todo, la empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. Se firmó y amplió un contrato con empresas alemanas. Llegaron nuevas inversiones de Europa y Asia, y los ingresos se duplicaron. Pero el cambio más profundo y permanente no se reflejó en los ingresos, sino en la cultura, en el alma de la organización. Andrés cumplió todas sus promesas. Creó un ambicioso programa que recontrató a 50 profesionales mayores de 50 años, a quienes el despiadado mercado había descartado como obsoletos. Personas con décadas de experiencia regresaron a trabajar en áreas que dominaban a la perfección. La productividad aumentó porque la sabiduría no se aprende en un curso intensivo de 6 meses, sino que se gana a través de décadas de errores, éxitos y nuevos comienzos. La sala de servidores en el sótano fue completamente renovada con una importante inversión. Se sustituyeron las frías paredes de metal por paredes de cristal. Se instaló iluminación LED moderna, que no cansaba la vista, y equipos de última generación. En la entrada, una enorme placa de bronce pulido rezaba: Centro de Innovación Morales, en honor al hombre que nos enseñó que la sabiduría no envejece, sino que se profundiza. Ernesto fue invitado a la inauguración oficial. Toda la empresa estuvo presente, desde el director general hasta el nuevo becario. La prensa también acudió, ya que la historia seguía fascinando a todo el país. Bajó esas escaleras, las mismas que solía bajar temprano por la mañana empujando un pesado carrito con la espalda dolorida. Pero ahora como un director respetado, como un profesor admirado, como un símbolo viviente de que la dignidad siempre triunfa cuando se tiene paciencia. Andrés pronunció un discurso inesperado, un discurso que brotó del alma, no de un guión de relaciones públicas. Hace 6 meses estaba destrozado aquí mismo, no arruinado económicamente, tenía dinero en el banco. Destrozado moral y espiritualmente, porque descubrí una verdad devastadora. Había construido una empresa entera sin ver realmente a las personas. Veía títulos caros, pero no carácter. Veía juventud, pero no experiencia. Veía apariencias pulidas, pero no una esencia profunda. Y tuve que casi perderlo todo para finalmente ver lo obvio que tenía delante de mis narices. Las personas más valiosas son precisamente aquellas a las que el mundo te enseña a ignorar sistemáticamente. Señaló a Ernesto, que estaba a su lado, intentando no llorar en público. Este hombre me salvó de la bancarrota, y lo que es más importante, me enseñó lecciones que ninguna escuela de negocios enseña. Me enseñó que el respeto no se compra con un sueldo alto, sino que se construye ladrillo a ladrillo con dignidad diaria, que 30 años de experiencia valen infinitamente más que un máster de 2 años, que alguien que limpia suelos puede tener más sabiduría real que alguien que se sienta en una sala de juntas decidiendo destinos. Y que si quieres construir algo que perdure por generaciones, no puedes construirlo solo con jóvenes que se parezcan a ti. Tienes que construirlo con personas que hayan vivido más, sufrido más, sepan más, porque el verdadero conocimiento proviene de las cicatrices, no de los títulos. Ernesto tomó el micrófono, con las manos temblando por la emoción contenida. Nunca se le dieron bien los discursos preparados. Siempre prefirió los hechos a las palabras. Así que habló con el corazón en la mano, sin filtros. Trabajé 50 años de mi vida. 50 años completos construyendo sistemas, enseñando a generaciones, protegiendo lo que otros habían construido. Me desecharon a los 62, como si esos 50 años no valieran absolutamente nada. Como si la experiencia tuviera fecha de caducidad, como el yogur en el supermercado. Acepté limpiar pisos no porque fuera mi sueño de la infancia, sino porque un hombre que deja de trabajar muere por dentro mucho antes de morir por fuera. Y durante 5 años fui un fantasma. Existía, pero nadie me veía porque un uniforme azul es una capa de invisibilidad perfecta en un mundo que juzga primero por la ropa y nunca mira 2 veces. Miró a su alrededor
y vio 300 rostros que ahora sí lo veían, que ahora conocían su nombre, su historia, su valía. Acompáñenme hasta el final porque lo que está a punto de decir es la lección que todos necesitan escuchar, pero la brutal invisibilidad enseña lecciones que la cómoda visibilidad jamás enseña. Enseña una profunda humildad, porque te das cuenta de que no eres especial solo por tener un título. Eres especial por lo que haces cuando nadie te ve. Enseña una paciencia infinita, porque aprendes que hacer lo correcto no se trata de quién te aplaudirá, sino de quién eres cuando estás completamente solo. Y cuando llegó la crisis, no salvé a la empresa por gratitud a un jefe que me ignoraba. La salvé porque era lo correcto, porque tenía 300 familiares inocentes que dependían de mí, porque 68 años mirándome al espejo, me enseñaron que lo único que importa al final es que te guste la persona que te devuelve la mirada. Las lágrimas corrían libremente por los rostros del público que abarrotaba la sala. No eran lágrimas de tristeza, sino de doloroso reconocimiento. El reconocimiento de que todos los presentes habían sido, o conocido íntimamente, a alguien invisible, y que tal vez, solo tal vez, a partir de ahora mirarían, saludarían y valorarían de forma diferente. Así que gracias, Andrés, por verme por fin después de 5 años. Gracias a todos por aplaudirme ahora. Pero más importante que agradecerles, hagan las cosas de forma diferente. Miren a su alrededor ahora mismo. Miren a la gente que limpia, que sirve café, que trabaja en seguridad, que no está en las reuniones de la junta directiva, pero que mantiene absolutamente todo funcionando entre bastidores. Véanlos de verdad. Pregúntenles sus nombres. Salúdenlos mirándolos a los ojos. Escuchen sus historias, porque nadie, absolutamente nadie, es realmente invisible. Simplemente elegimos no mirar porque es más cómodo ignorar que reconocer. El público estalló en aplausos, más fuertes que la primera vez. Pero los aplausos más significativos no provinieron de los ejecutivos trajeados, sino de los conserjes, guardias de seguridad y personal de mantenimiento que estaban al fondo de la sala. Aplaudían a uno de los suyos que, por fin, había logrado romper una barrera invisible. Y en ese momento histórico, algo cambió irreversiblemente. La barrera que separaba a nosotros, los ejecutivos, de ellos, los empleados, empezó a resquebrajarse de verdad. No iba a caer del todo de la noche a la mañana. El mundo no cambia tan rápido. Pero se resquebrajó. Y de pequeñas grietas en cimientos injustos, nacen grandes revoluciones que transforman sociedades enteras. Un año después del día que lo cambió todo, Ernesto cumplió 69 años y lo celebró en su nueva oficina, rodeado de personas a las que ahora consideraba no solo colegas, sino verdaderos amigos. Había formado personalmente a 40 jóvenes ingenieros, transmitiéndoles el conocimiento acumulado durante medio siglo de su carrera. Creó un protocolo de seguridad revolucionario que se convirtió en un referente nacional, estudiado en universidades. Impartió conferencias en 12 estados sobre ética, tecnología y el valor de la experiencia. Y siguió viajando en metro a diario, porque la verdadera humildad no desaparece cuando crece tu cuenta bancaria, sino que se profundiza. Andrés a veces se sentaba con él en la habitación renovada, con su vista panorámica de la inmensa ciudad, y los dos tomaban café, rememorando aquel amanecer caótico que cambió el rumbo de tantas vidas. Salvaste mucho más que la empresa, decía siempre el director general. Salvaste mi alma, me enseñaste a ver de verdad, me transformaste en una mejor persona, y no hay dinero en el mundo que pueda pagar una transformación así. Ernesto sonreía, con esa sonrisa de anciano sabio que sabe que las mejores lecciones solo se aprenden a través del dolor y la humildad. No necesitabas un salvador que bajara del cielo. Necesitabas un espejo honesto que te mostrara lo que no querías ver. Yo solo fui un espejo. El reflejo dolía, pero un reflejo siempre duele cuando es cierto. Ricardo cumplía condena en una prisión federal de mediana seguridad. Recibía religiosamente cartas manuscritas de Ernesto cada mes.
Largas cartas sobre una posible redención, sobre nuevos comienzos difíciles, sobre el hombre en el que aún podía convertirse si elegía el arduo camino del verdadero cambio. Al principio, Ricardo rompía las cartas sin leerlas, dominado aún por la ira. Luego, empezó a leerlas en secreto. Luego, empezó a responder, primero con ira, luego con una dolorosa honestidad. Y por primera vez en 40 años comprendía de verdad que el valor no tiene nada que ver con el puesto ni el salario. Tiene todo que ver con quién eres, cuando lo pierdes absolutamente todo, y necesitas reconstruirte desde cero, con el carácter como única herramienta y fundamento. La historia de don Ernesto Morales se convirtió en un libro superventas. Se convirtió en una película nacional que llenó las salas de cine. Se convirtió en un caso de estudio obligatorio en las escuelas de negocios sobre el edadismo, el valor de la experiencia y la dignidad humana. Pero el impacto más profundo y real no se vio en las pantallas ni en las páginas, sino en miles de empresas que comenzaron a revisar sus políticas de contratación discriminatorias. En millones de personas mayores de 50 años que recuperaron la convicción de que aún tenían un valor inmenso. En jóvenes ejecutivos que aprendieron una lección crucial: mirar hacia abajo no con superioridad, sino con genuino respeto, porque un día, inevitablemente, serán ellos quienes sean juzgados por su edad. Y Ernesto siguió yendo a trabajar religiosamente cada día laborable, no porque ya lo necesitara, podía jubilarse cómodamente con sus ahorros reconstruidos, sino porque el trabajo digno no se trata de necesidad económica, se trata de propósito, de sentirse útil, de contribuir. Y su propósito era cristalino: enseñar a la nueva generación que la verdadera sabiduría no tiene pelo negro ni piel tersa, sino canas y profundas arrugas, propias de alguien que ha vivido intensamente, ha cometido muchos errores, siempre se ha levantado y lo ha aprendido todo. Todos envejeceréis inevitablemente algún día, les decía a los ingenieros veinteañeros. Y cuando lo hagáis, descubriréis brutalmente que el mundo desecha a las personas rápida e implacablemente. Así que construid hoy el mundo en el que querréis vivir mañana cuando os salgan canas. Tratad bien a los mayores, porque el trato que deis hoy es el que querréis recibir después. El karma no es misticismo. Es simplemente una consecuencia natural y justa. La ciudad seguía girando bajo ese piso 42. 8 millones de personas, invisibles entre sí, luchando por sobrevivir, por sus sueños, por encontrar un propósito. Pero ahora, solo ahora, después de todo, algunas personas empezaban a verse diferentes. Un conserje que pasaba, quizás tuviera una historia increíble de superación. La señora del café, quizás poseyera una sabiduría que ninguna universidad prestigiosa enseña. Un guardia de seguridad nocturno, quizás fuera un héroe anónimo, alguien a quien nadie ha visto aún, pero a quien Dios siempre ve. Y Ernesto había demostrado algo que el cruel mundo capitalista había olvidado por completo. Los milagros no necesitan capas voladoras ni efectos especiales. A veces, los milagros llegan en silencio, empujando un carrito de limpieza amarillo a las 2 de la madrugada, cuando nadie mira, pero los ojos divinos lo registran todo. Si esta historia te conmovió profundamente, suscríbete a este canal ahora. Cada semana compartimos una nueva historia de personas a quienes el mundo entero subestimó, pero que contra todo pronóstico, lo cambiaron todo. Y comenta ahora qué momento te impactó más. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez te han descartado por tu edad, tu apariencia o algún prejuicio absurdo? ¿Alguna vez te han juzgado por tu ropa en lugar de por tu carácter? Porque si te ha pasado, sabes muy bien que no importa cuántos años hayas vivido. Lo que importa es la inmensidad de tu dignidad. Y la dignidad nunca envejece. La dignidad no se jubila. La dignidad no se apaga con políticas corporativas crueles. La dignidad solo crece y se fortalece con cada batalla superada, con cada injusticia enfrentada, con cada vez que eliges hacer lo correcto, incluso cuando hacer lo incorrecto sería 1000 veces más fácil y rentable.
Mira a tu alrededor ahora mismo. Fíjate en quienes no sueles ver. Saluda a quienes pasas desapercibido cada día. Pregunta el nombre de la persona que te atiende sin darle las gracias. Porque todos nosotros, absolutamente todos, sin excepción, estamos a un solo día de una gran crisis, lejos de descubrir que quien nos salvará es precisamente a quien sistemáticamente despreciamos. Y cuando ese día inevitablemente llegue, desearás con desesperación haber sembrado respeto de antemano. Porque el respeto es la única moneda que nunca se devalúa con la inflación. Y la experiencia es el único tesoro que ningún ladrón puede robar, ni ningún gobierno confiscar. Recuerda esto bien cuando veas canas. No veas solo vejez y decadencia. Ve una biblioteca viviente, una biblioteca andante que el mundo aún no ha leído, que el mercado ha descartado, de la que puedes aprender si tienes la humildad de preguntar y la sabiduría de escuchar. La justicia puede tardar meses, años, décadas. Puede parecer que obrar bien no trae recompensas mientras que obrar mal prospera, pero siempre trae recompensas al final. Quizás no hoy ni mañana, pero cuando tengas 60, 70 u 80 años y mires atrás a todo el camino recorrido, querrás ver una senda de dignidad constante, no atajos sucios, porque al final, no importa cuánto dinero hayas acumulado, lo que importa es quién fuiste, qué clase de persona elegiste ser cuando nadie te veía. Y don Ernesto Morales, a los 69 años, con uniforme azul durante 5 años y traje después, era exactamente a quien todos deberíamos aspirar a ser. Alguien que obra bien incluso cuando el mundo entero obra mal. Esa es la historia. Esa es la lección. Y esa lección vale infinitamente más que los 500 millones de dólares que casi se esfumaron aquella mañana de septiembre, que lo cambió todo para siempre.